la nueva normativa, la nueva legislación de procedimiento administrativo, y con este título creo que bastante esclarecedor de qué debe saber un laboralista, ¿no? Vamos a intentar desbrozar un poco cuáles son las novedades de mayor interés para quienes ejercemos en el orden jurisdiccional social. Al final, el procedimiento administrativo es algo con lo que lidiamos habitualmente en todas las reclamaciones de seguridad social, en las solicitudes que hacemos ante Fogasa, en expedientes sancionadores en el orden social a las empresas, en multitud de materias en las que el laboralista se enfrenta o tiene que adentrarse en el procedimiento administrativo, y nos parecía interesante pues un poco hacer ese resumen de las novedades y, sobre todo, como siempre, pues el coloquio en el que podamos aclarar, además, cuestiones dudosas. Para ello, contamos con dos magníficos ponentes, a los que ya desde de antemano agradezco su generosidad de haber atendido la llamada del colegio y de la sección y de venir a compartir pues su tiempo y sus conocimientos con los compañeros. Martín Godino, como sabéis, es socio director de Sagardoy Abogados, que no hace falta decir pues lo que significa en el ámbito del derecho laboral en España, lo que ha significado Juan Antonio Sagardoy y lo que significa el propio despacho como referente dentro del sector. Martín es, además, como también conocéis todos, presidente de la Asociación Nacional de Laboralistas, ¿no? Tengo que recalcar que desde la creación de la sección, hace ya casi 2 años, enseguida, creo que el primer contacto que tuve, antes empezamos a hablar con asociaciones de laboralistas, con sindicatos, con confederaciones empresariales, etcétera, y creo que el primer contacto que tuve fue precisamente con Martín Godino como presidente de ASNALA, de la principal, numéricamente y en cuanto a nivel de actividades y tal, con la principal asociación de laboralistas del país, y desde el minuto 1 tuve una plena disposición a colaborar con la sección, ¿no? Yo pretendía con esos primeros contactos que se entendiera que la sección no era competencia de nadie, ¿no? Que nacía con esta idea de crear sinergias, de colaborar. Además, son ámbitos distintos, el colegial, además circunscrito territorialmente a Madrid, ASNALA es de ámbito nacional, en nuestro caso abogados, y en el de ASNALA laboralistas en general, incluidos graduados sociales, etcétera. Y desde el principio eso se entendió muy bien, nos entendimos, y ASNALA ha venido publicitando a sus asociados y en su web y tal todas las actividades que se han hecho desde la sección, y viceversa, desde el colegio, desde la sección. Mi voluntad ha sido en todo momento que siempre estuvieran las puertas del colegio abiertas para todas las actividades que se han realizado, y bueno, pues desde luego en el tiempo que yo esté al frente de la sección tenemos voluntad de que siga siendo así esta colaboración, ¿no? Porque nos enriquece a todos, ¿no? Yo creo que os hemos mandado información sobre convocatorias muy interesantes de ASNALA, seminarios, etcétera, y viceversa. Los socios de ASNALA han recibido pues estas convocatorias que creo que también tienen interés. Jesús Mercader, además de abogado en el mismo despacho, Sagardoy es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Y creo, por tanto, que dos voces muy cualificadas para hablar de esta materia. Así que, sin más, voy a darles la palabra. Empieza Martín. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, como es natural, agradecer al Colegio de Abogados de Madrid, en particular a Carlos Galán, como presidente de la sección laboral, el que nos planteara la posibilidad de celebrar esta sesión sobre este tema. La verdad es que la labor que está haciendo esta sección laboral, imagino que las demás también, pero bueno, esta que es la que sigo como natural, como laboralista, pues es yo creo, un trabajo magnífico en los 2 años que lleva funcionando, y yo creo que eso se debe a la intensa actividad de Carlos. La verdad es que para cualquier actividad, y ya hemos tenido varias conjuntamente, de presentación de libros de cualquier tipo, pues siempre generosamente nos presta su ayuda, la propia infraestructura del colegio y todo el entusiasmo en la realización de actividades que al final sirvan para los que nos dedicamos a esto, que sirvan para los laboralistas, que yo creo que es para lo que yo creo que este tipo de actividades colegialas y las que hacemos en ASNALA de la misma manera no tienen ningún ánimo ni ningún interés, yo creo, como es natural, más que el de estar juntos entre compañeros, compartir conocimientos y bueno, pues también a veces compartir las perplejidades que nos pasan en el ejercicio de la profesión a todos cuando acudimos por ahí por los juzgados de vez en cuando, ¿no? Bueno, el tema, la verdad es que es, eso sí,
sé que Carlos, como es amigo, no está hecho con mala intención, pero el tema es tremendo. Yo cuando dije que sí, pero luego cuando me puse, digo, pero ¿qué voy a contar yo de la ley de la PACA, como la llaman los administrativistas, de la ley de procedimiento administrativo, nueva, y aunque sea en la parte que tiene que saber un laboralista, ¿no? Porque la verdad es que es un ordenamiento, el administrativo, que para los laboralistas siempre es un poco, para mí desde luego, por lo menos, o sea, buceas allí, entras, pero siempre con unos ciertos miedos de perderte, porque no es el hábitat en el que estamos, yo por lo menos acostumbrado a trabajar. A cualquiera nos dicen que hablemos sobre el despido, sobre el despido colectivo y, oye, vienes y te lo sabes todo, pero en esta materia no. Con lo cual, prudentemente, porque hay que ser prudente, pues yo lié también en esta actividad a Jesús Mercader, que tiene la ventaja de que sabe mucho más que yo, porque además de que es catedrático de Derecho del Trabajo, es de los catedráticos que trata los problemas concretos. Bueno, hay de todo tipo y a veces que el catedrático es siempre alguien muy teórico, pero en el caso de Jesús Mercader la verdad es que tiene una capacidad de abordar los problemas con los problemas que se plantean de verdad en la interpretación de las normas y en la aplicación de las normas, que yo creo que hace que sea una voz muy autorizada en todos los aspectos y en particular también en este. Es verdad que quizás si hubiera que profundizar, pues habría que decir que especialmente Jesús tiene un conocimiento muy profundo de todo lo que se refiere a la aplicación del procedimiento administrativo en materia de seguridad social, que es un tema que ha estudiado con mayor profundidad y con más frecuencia a lo largo de las distintas regulaciones. De manera que lo que hemos hecho y lo que, abusando también de él, he hecho, es que yo me voy a reservar a hablar de la reclamación previa, que como sé que es un tema además que sí que uno vive todos los días y además que es muy de respuesta inmediata y tiene dudas jurídicas, y Jesús va a hacer una explicación más amplia de los aspectos que, siendo generales de la ley 39/2015, son aspectos que interesan al laboralista. Bueno, desde los temas de administración electrónica, a los plazos, la inhabilidad de los sábados, que es una buena noticia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a distribuirnos de esa manera la intervención, más larga y más importante la suya, y yo hablaré sobre el tema de la reclamación previa, intentando en todo caso no agotar más allá de 45 minutos para que luego haya tiempo para el coloquio y para las dudas, que yo creo que es lo más interesante. Muchas gracias a todos por la asistencia, como es natural, que siempre de agradecer, y siguiendo ese orden, pues Jesús, si te parece, pues empiezas. Pues muy buenas tardes a todos. Un placer y un honor estar, como no, en el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a Carlos Galán por su presentación. Muchísimas gracias a Martín también por meterme en este lío de venir esta tarde a hablar de la Ley de Procedimiento Administrativo y su aplicación al mundo laboral. El título de la ponencia o de esta presentación es una lectura laboral y quiero subrayarlo por si hay algún administrativista presente en la sala, ¿no? Esto es una lectura por un laboralista de la Ley de Procedimiento, o va a ser una lectura por laboralistas de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por tanto, es ese acercamiento, esa lectura que todos hacemos a las nuevas normas. Esta es una norma que ha entrado recientemente definitivamente en vigor, aunque como todos sabemos tuvo un periodo transitorio de 1 año hasta que finalmente se ha puesto en funcionamiento, y por tanto lo que aquí vamos a tratar de acercarnos es desde esa óptica laboral a lo que consideramos que son los núcleos fundamentales, las cuestiones que a la hora de realizar una primera lectura pues nos han planteado, como decía Martín, pues sorpresa o cuestiones que me aparecen como nuevas o renovadas dentro de la lógica de esta disposición, que es una disposición pues que tiene una larga historia. Es verdad que el objetivo es un objetivo, por tanto, modesto, que es tratar de situar en los principales núcleos de problemas, en donde entendemos que se pueden plantear problemas prácticos, y dar en alguna medida pues ese panorama, esa lectura previa de lo que es esta disposición. Como decía Martín, vamos a desarrollar la presentación en varios bloques. Un primer bloque son unas ideas generales sobre los objetivos de la ley, pretensiones de la ley. Otra segunda parte pues irá destinada, digamos así, a las modificaciones de más calado general. Hay un aspecto central que, aunque pues me detendré con la
prudencia que requiere el caso, pero que es el esencial, creo yo, de la ley, que es el tema de la administración electrónica. Esta es una ley de procedimiento que incorpora de manera muy rotunda la administración electrónica a nuestro sistema de procedimiento administrativo. Después analizará Martín, como decía, la reclamación previa, y yo volveré sobre la disposición adicional primera de la ley, que lo que hace es volver a reproducir la lógica clásica que ya conocíamos de la disposición adicional sexta y séptima de la Ley de Procedimiento del año 92, de la Ley 3092, con las especialidades procedimentales que se mantienen y sobre las que luego volveré y realizaré algún tipo de reflexión. La primera cuestión es que nacemos o renace una técnica normativa y legislativa que había tenido tradición en nuestro país, pero que había desaparecido, que es esta fórmula que algún administrativista agudamente ha llamado la legislación siamesa. El nacimiento de dos leyes, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ley que analiza la dinámica de la administración, el procedimiento administrativo en sus distintas fases y problemas, y por otro lado una ley que nace unida a ella de manera inescindible, que es la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que analiza la estática de la intervención administrativa, la intervención o las formas organizativas, la organización, la administración por dentro. Por ello, la Ley de Procedimiento Administrativo, ya desde su exposición de motivos, subraya esta idea. La nueva regulación tiene un objeto que es regular las relaciones ad extra, es decir, entre administración y administrados, y ad intra, las que se contienen directamente dentro de las fórmulas y técnicas de actividad de la administración en esta materia. Es un tema, por tanto, trascendente, porque estamos analizando el procedimiento administrativo, que es un elemento vertebrador del Estado de Derecho, vertebrador de la intervención de la Administración, un procedimiento que está inescindiblemente, como digo, unido a principios como el de seguridad jurídica, transparencia en la actuación de la Administración, por tanto, un principio clave del Estado de Derecho y un instrumento clave en su materialización. Como decía, esta legislación siamesa tiene antecedentes, es decir, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, lo comentaba el otro día con Martín, comentando algunos aspectos de esta sesión, me acuerdo que cuando estudiaba la carrera yo estudié dos leyes, la ley de régimen jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, es decir, que esa lógica ha existido, se rompió en un determinado momento, en el año 92, cuando se intentó realizar un acto de unificación de toda la normativa, de esa legislación administrativa común, y ahora se vuelve otra vez a recuperar esa trayectoria histórica que en su momento existió en nuestro país y que, bueno, pues con estos vaivenes que tenemos en el entendimiento de la realidad y de las formas de legislar, pues volvemos a ver ahora de nuevo a volver a recuperar. ¿Qué función tiene la ley? Bueno, pues la ley tiene una función, lo dice y lo declara expresamente la exposición de motivos, realizar una función de refundición normativa, una función de codificación, de forma que se le dé cuerpo pues, a los cambios normativos que se han venido produciendo a lo largo de todos estos años, desde la entrada en vigor de la Ley 30/1992 hasta nuestro momento. Es una ley, por tanto, o son dos leyes que tratan aspectos distintos coordinadamente, aunque a veces pues, ello pueda causar algún tipo de sorpresa, como ocurre, por ejemplo, en relación con los aspectos del procedimiento sancionador, que se tratan en la Ley 39 y los principios del procedimiento sancionador se tratan en la Ley 40. Es decir, esta técnica legislativa singular que nos ofrece el legislador plantea también problemas. También plantean aspectos donde falta quizá una cierta coherencia en el actuar cuando se habla de intervenciones o actuaciones de la Administración ad intra en relación con la Ley 40/2015 y en esa misma ley, por ejemplo, se analizan los efectos que tiene las actuaciones a través de instrucciones y órdenes de servicio de la Administración y la necesidad de que las mismas sean objeto de publicación. Este es un tema que desde el punto de vista laboral pues nos ha planteado últimamente algunos problemas con actuaciones de la Inspección de Trabajo a través de instrucciones y de otras actuaciones o a través de circulares, se producen a veces en la Administración de la Seguridad Social. Bueno, pues esa ley exige esa situación y esa publicación y lo hace evidentemente porque tiene un efecto o una proyección ad extra, fuera, en relación con los ciudadanos. Como digo, es una ley que busca esa consolidación y en esa consolidación pues opera una labor de depuración del ordenamiento hasta este momento existente y deroga pues las dos leyes básicas que se ocupaban de esta materia. La Ley 30/2015
en 1992, el antecedente lógico de la misma, y la Ley 11/2017 de Administración Electrónica. Se produce esta adaptación y también desaparecen, luego volveré sobre ello, las normas reglamentarias que existían en relación con la responsabilidad patrimonial y con la potestad sancionadora general, no con la particular del ámbito laboral, como luego también diré. En general, y yo creo que esta es una primera reflexión de carácter general, la ley no realiza modificaciones esenciales o sustanciales en relación con la lógica que todos tenemos en la cabeza de cómo funciona el procedimiento administrativo. Es decir, los pilares vertebradores, las instituciones clave, el funcionamiento de los recursos, la determinación de cuándo hay nulidad o anulabilidad de los actos administrativos, los problemas en relación con la revisión de oficio, la ejecución forzosa, mantienen una regulación muy próxima. Es decir, que las reglas del juego que establece la Ley de Procedimiento Administrativo nueva son reglas, de alguna forma, como digo ahí, muy similares a las reglas del procedimiento antecedente. Incluso algunas materias, como son las cuestiones sobre las que luego volveré también del silencio administrativo, pues se mantienen los supuestos excepcionales en relación con el silencio positivo que venían establecidos por normas anteriores. Esto nos lo dice la propia exposición de motivos en su desarrollo. Por tanto, en un primer acercamiento a la ley, salvo algunos aspectos que ahora señalaré y algunos que ya ha apuntado Martín en su intervención preliminar, pues el marco de regulación genérico mantiene una fisonomía, una lógica pues muy similar a la que mantenía en sus piezas esenciales los antecedentes de esta norma, la ley de procedimiento administrativo que la había precedido. La gran cuestión es si esta es una ley de procedimiento administrativo común, y esto tiene mucho que ver con la última parte de mi intervención sobre cómo se siguen manteniendo los procedimientos especiales que en materia laboral existen y siguen existiendo. Por lo tanto, la propia ley mantiene esta actuación. Por lo tanto, la ley de procedimiento administrativo no ha producido una refundición y una asunción, una absorción de todas las especialidades procedimentales que existían en ámbitos generales y particularmente en el ámbito laboral, sino que respeta esas especialidades procedimentales, como lo hizo la Ley de Procedimiento de 1992 y como, si me apuran, hizo también la Ley de Procedimiento de 1958. Es decir, estas especialidades, por razón de la materia, se siguen conservando. Por ello, me parece muy simbólica la frase del profesor Garrido Falla cuando decía que la historia del procedimiento administrativo es en España la historia de la tensión unificadora del procedimiento común y la tensión disgregadora de los procedimientos especiales. Es decir, ha habido esa tensión hacia una labor de atracción, de visa atractiva de los procedimientos especiales. En la lógica, esta propia ley se autocalifica de común y, por otro lado, la conservación, que desde el punto de vista práctico, pues como luego veremos, yo creo que tiene consecuencias muy significativas, de especialidades procedimentales muy significadas en ámbitos concretos, y el ámbito de lo social me parece que es especialmente significado. Por tanto, de ahí, como luego volveré y antes señalaba, pues que la última parte de la intervención se cifre precisamente en esa lista cerrada de regímenes especiales que mantiene expresamente la ley en la disposición adicional primera de esta propia disposición. ¿Cuáles son o cuáles serían, desde mi punto de vista, las reformas de alcance general que Podemos? Algunas de ellas pues las analizaré de manera muy sintética, porque son temas, estoy convencido, por todos ustedes conocidos, o son los primeros temas que salen a la luz, los que primeros nos preocupan, el cómputo de plazos y otras cuestiones similares, en las que haré una referencia sucinta, porque, insisto, creo que son sobradamente conocidos. ¿Cuáles son esas ideas fuerza que, desde mi punto de vista, con carácter general, o modificaciones que con carácter general se pueden extraer de la ley? Yo creo que hay una primera y básica, que es la simplificación del procedimiento administrativo. Todas las leyes que se dictan en esta materia parten de esa premisa, o se han dictado y se dictan: la simplificación, la facilidad para el ciudadano, el acceso a los procedimientos de una forma fácil y eficiente. Bueno, son ideas claras. Esta ley no es una excepción, y también en su lógica, y a través de distintas manifestaciones que se ponen también en evidencia en su texto, pues busca esa lógica de simplificación del procedimiento administrativo. ¿Por qué vías? Pues por distintas y diversas, y con lógicas a veces no del todo coincidentes. Por ejemplo, pues una nueva formalización que se establece en esta ley es la posibilidad de realizar apoderamientos electrónicos o presenciales apud acta, según establece el artículo 5.4 de la propia ley. Por tanto, este es un elemento importante, por lo que luego señalaré en relación con la dinámica de la administración electrónica. La figura de la representación en esta ley tiene un papel especialmente significativo. Yo creo que puede tener un papel muy importante, y ese papel muy importante
importante de la representación en el procedimiento administrativo viene de la mano del desarrollo de los procedimientos electrónicos que están en la base, como luego diré, de esta disposición. Por otro lado, hay otras manifestaciones claras de esa idea de simplificación. Por ejemplo, el establecimiento de un procedimiento simplificado de tramitación simplificada del artículo que establece el artículo 96 de la propia ley. Este es un procedimiento específico en el que deben cumplirse una serie de presupuestos. Veremos cuál es su funcionalidad en la práctica y qué desarrollo tiene, pero busca esa misma idea. Es un procedimiento también relacionado con el procedimiento sancionador y con los procedimientos de petición de responsabilidad patrimonial a la Administración, pero cumplidas unos determinados presupuestos, se automatiza el procedimiento y se limitan los plazos hasta un máximo de 30 días. Por tanto, se trata de buscar un desarrollo lo más sintético posible. Veremos, ya digo, cuál será la práctica real de este procedimiento, de esta tramitación simplificada a oficio o a petición del interesado de este procedimiento administrativo simplificado. Por otro lado, la ley reduce presuntamente lo que eran algunos de esos procedimientos especiales, concretamente dos, el de responsabilidad patrimonial y el de responsabilidad sancionadora, que tenían, como saben, procedimientos específicos y regulaciones específicas en esas disposiciones que ahí señalo. La norma los integra dentro de la propia ley y los convierte de procedimientos especiales en trámites especiales. Por tanto, si uno lee la Ley 39/2015 y en relación con los procedimientos sancionadores generales, pues observa que a lo largo de la ley se van deslizando en distintos preceptos referencias o especialidades, modalizaciones referidas dentro del tronco común del procedimiento básico a las especialidades contenidas en estos o en relación con estos que eran antes procedimientos que tenían una regulación particular en esos dos reales decretos que cito y que tras la entrada en vigor de la norma y no hace falta nada más que leer la disposición derogatoria de la misma, pues quedan derogados tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015. También es importante, ya estaba establecido, pero en materia laboral se está empezando a utilizar y hay varias disposiciones, ahí les cito dos en concreto, donde ya la Administración acude a esta técnica, que es la técnica de la declaración responsable y las comunicaciones que regula ahora el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Establece el artículo 69 los términos, condiciones en las que deben producirse esas reclamaciones, esas declaraciones responsables, que lo que vienen a sustituir o lo que vienen a transformar de alguna forma o iniciar una lógica de transformación en relación con la fórmula clásica de la autorización administrativa. Es decir, la autorización administrativa se entiende que es una figura pues, excesivamente rígida, excesivamente formalizada, que se reserva solo para supuestos muy especiales donde el interés público aparece concernido de una forma absolutamente manifiesta, pero existe otro tipo de actuaciones donde la mecánica, la flexibilidad en el desarrollo del procedimiento y de las exigencias de cumplimiento por parte de los particulares para acceder a a la realización de determinadas actividades, pues debe ser flexibilizada. Esto viene de la ley que apareció del año 2009 y ahora aparece con claridad. Y yo les pongo, como les digo aquí, dos ejemplos donde tanto la Ley de Empleo como la Ley del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, una en relación con las agencias de colocación y ETTs y otra en relación con las entidades de formación públicas que pueden quedar acreditadas se exige el requisito de la declaración previa. Por lo tanto, la declaración previa se convierte, ya digo, en un instrumento que tiende a la sustitución de la autorización y en un instrumento que, insisto, está dentro de esa lógica de la simplificación del procedimiento administrativo. Otra de las cuestiones clásicas es el tema del silencio administrativo. Aquí no hay variaciones esenciales, salvo algunas cuestiones que quizá pues convenga conocer en cuanto a su lógica. Ya saben ustedes que el silencio administrativo, pues la ley, la actual ley de procedimiento como su antecedente, pues distinguían según los procedimientos se habían procedían de instancia de parte o se habían iniciado de oficio. Aquí se distinguían dos situaciones. Cuando se inicia en instancia de parte, la regla es el silencio positivo, que es la que establece el artículo 24 de la ley, si no me recuerdo mal, el artículo 24 de la ley de procedimiento administrativo ahora, y los procedimientos que se inician iniciados de oficio, pues la regla del silencio viene establecida en el artículo 25. La regla de los primeros es el silencio positivo, es decir, la estimación de lo solicitado, con unas
importantes excepciones. Por tanto, la regla del silencio positivo aparece legalmente como una regla, pero luego cuando uno se detiene, pues si hay normas legales, ahora les pondré el ejemplo en materia de seguridad social al respecto, se establecen excepciones a ese respecto y, como les decía antes, hay todo un listado de procedimientos exceptuados del silencio positivo que expresamente la exposición de motivos de la Ley 39/2015 señala que se mantienen perfectamente vivos, donde se excepciona esa regla del procedimiento del silencio positivo. En el caso de los procedimientos iniciados de oficio, la regla en los casos de reconocimiento y constitución de situaciones es el silencio negativo y en los casos que haya procedimientos sancionadores, pues la caducidad del procedimiento con los efectos correspondientes que ello derivan. En relación con el régimen del silencio y las novedades que se incorporan, bueno, pues se incorpora una novedad significativa que es el deber de publicar y mantener actualizados en el portal web, dice el artículo 21.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia con indicación de los plazos máximos de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Por tanto, pues una novedad que trata de facilitar ese conocimiento de los procedimientos en marcha. Además, hay otra novedad significativa en relación también con el silencio positivo en los procedimientos iniciados de oficio, que es que se introduce la emisión de oficio, esto es importante, del certificado de silencio administrativo, que dice el artículo 24.4, deberá emitirse de oficio en el plazo de 15 días desde el vencimiento del plazo. Un tema que no resuelve la ley, a pesar de que en el informe que realizó el anteproyecto el Consejo General del Poder Judicial llamaba la atención sobre esta cuestión y ponía de manifiesto por la necesidad de que se estableciera algún tipo de respuesta, es una cuestión abierta, es la cuestión del plazo de caducidad en los supuestos de silencio negativo, donde queda abierta la vía de recurso en tanto la Administración no resuelva sobre la base de algún pronunciamiento que entendió perfectamente conforme a derecho la regulación del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Como les decía, en materia de seguridad social, que es un tema que a los laboralistas pues, nos toca cerca, el procedimiento administrativo tiene un enorme peso dentro de la materia de seguridad social. Bueno, pues en materia de seguridad social es una de esas excepciones que contempla nuestra legislación y que aparece aceptada, como les digo, por la propia Ley de Procedimiento Administrativo, que excepciona de la regla del silencio positivo aquellos supuestos en que hubiera normas de rango legal o de normas de derecho comunitario o de internacional que así lo estableciesen. Y el artículo 129.3 de la Ley General de Seguridad Social establece precisamente la excepción en los procedimientos iniciados por los interesados, donde se dice que en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, una vez transcurrido el plazo máximo, si no se producerá la correspondiente resolución, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo. Por tanto, el silencio administrativo negativo se convierte en una regla general dentro del cumplimiento de esos plazos que, por otro lado, dentro de, como saben todos ustedes, en el ámbito de la seguridad social, vienen establecidos esos plazos máximos de resolución en el Real Decreto 286/2003. Establece esos plazos, han cumplido esos plazos, pues el silencio debe entenderse como silencio negativo. No obstante, se establecen algunas excepciones dentro del artículo 129.3. En concreto, dice este precepto que los procedimientos relativos a la inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos iniciados por los interesados, así como los convenios especiales, si no hubiera resolución expresa, se tendrá existente una resolución estimativa de la pretensión correspondiente, de la solicitud o petición correspondiente. Otro de los temas, como les decía, y ya se anticipaba y lo comentamos incluso a la entrada, es el tema de la modificación del régimen de plazos. Aquí los plazos son uno de los temas que tanto nos preocupan, ¿no?, en la práctica para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Lógico, es un tema que tenemos que tener muy presente. Bueno, no entro porque estoy convencido que todos ustedes lo conocen perfectamente, simplemente, si me permiten, algunos apuntes, ¿no?, en algunas singularidades de la ley. El célebre tema de la declaración de los sábados como días inhábiles. Sin embargo, el mes de agosto no se considera inhábil. Esa reclamación también histórica, pues aquí no se ha conseguido. También la ley, en la medida en que la Administración electrónica exige o hay a lo largo de la ley referencias a las comunicaciones en horas, pues establece también el concepto de hora hábil y lo define en su artículo 30. Dice que son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Por tanto, pues eso delimita o define el concepto de día hábil a efecto y en los plazos por meses o años, pues la regla sigue siendo de fecha a fecha, con algunas particularidades que
que les leo básicamente y que establece la ley que si el plazo se fija por meses o en años, estos se computarán a partir del día siguiente, aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y que el día final será el mismo en que se produjo la notificación, y si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en el que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes correspondiente. Estos son algunas especialidades dentro del régimen de plazos que establece la norma. Otras particularidades, sin perjuicio de las que ahora les señalaré en relación con las notificaciones en el ámbito electrónico, donde creo que hay pues algunas particularidades de las notificaciones. La primera y fundamental es que hay una preferencia a la ley por todas, porque todo el procedimiento administrativo se desarrolla a través de actuaciones electrónicas. Por tanto, esa es la primera línea, la preferencia para todo, notificaciones, comunicaciones, compulsos, todo el procedimiento se desarrolle de manera electrónica. Se establecen algunas particularidades en el caso de las notificaciones en papel de no ser hallado en el destinatario, donde se establecen 2 notificaciones de acuerdo con el artículo 44.2 y en caso de que no se produjeran, en ese plazo no se fuera infructuosa la comunicación, pues se hable una regulación específica de la notificación infructuosa que regula el artículo 44 y que lleva la notificación por medio de anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Les decía, y yo creo que yo creo que existe un consenso generalizado por parte de todos los que se han acercado a esta ley, en que, aparte de estas novedades que les señalo y otras que probablemente ustedes encontrarán y yo he encontrado, pero que he dejado de lado en este análisis que pretende ser sintético en cuanto a los objetivos, bueno, la gran cuestión de esta ley es que no es una ley del procedimiento administrativo electrónico, es la incorporación de la normativa electrónica a la lógica del procedimiento administrativo en un camino pues que está, lógicamente, en el que se está desarrollando la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestras vidas. A veces, creo, cuando reflexionaba sobre este tema, pues tenemos quizá ya interiorizado algunas de las lógicas que nos viene a establecer la ley cuando realizamos cualquier transacción bancaria, entramos en una página web, nos piden la identificación o nos piden la firma digital a la hora de obtener o de realizar una determinada transacción. Bueno, estos procedimientos que están en nuestra lógica, que cuando usamos los sistemas digitales, por ejemplo, en el ámbito bancario, pues se reproducen también en el ámbito administrativo y toda esa lógica, todo el procedimiento, pues deviene en un modelo donde la vía electrónica pues aparece como precedente. Creo que hay alguna precisión que hacer en este sentido y lo subrayo ahí. No hay un órgano administrativo electrónico ni hay un concepto de acto administrativo electrónico, es decir que afortunadamente en las bases fundamentales de la teoría del órgano y de las bases fundamentales de la teoría del acto administrativo siguen perfectamente vivas. Lo único es que el cauce o el forma o el modo de articulación de esas relaciones son a través de sistemas electrónicos, pero las categorías jurídicas que sirven de base a esas nociones, desde mi punto de vista, no se ven transformadas. Veremos si no lo son con el tiempo, pero de momento lo que se pretende es que el cauce procedimental se articule electrónicamente. Por tanto, la lectura de la ley, y a ello me detengo brevemente, pues realiza una serie de referencias a lo largo de la misma a los distintos momentos del procedimiento y también, por ende, pues a la intervención de esos mecanismos electrónicos para facilitar su desarrollo y procedimiento. Les decía una primera idea sobre la que antes volvía, la importancia que tiene la representación o que puede tener la representación dentro de estos nuevos procedimientos es la potenciación de esa representación electrónica que permite la propia Ley de Procedimiento Administrativo, el reconocimiento y diferenciación en línea con los reglamentos comunitarios de la identificación y de la firma electrónica como dos circunstancias diferenciadas, la identificación como instrumento que se puede articular a través de certificados electrónicos y claves concertadas y, por otro lado, también la firma electrónica como un instrumento que es la manifestación de la voluntad, es decir, la declaración de voluntad específica a lo largo de estos procedimientos. La ley es consciente de que todos tenemos dificultades cuando se incorporan las nuevas tecnologías a nuestras vidas. El mundo del SNET que todos sufren
pues yo creo que lo pone de manifiesto, pero bueno, luego también creo que hay una valoración positiva de esos resultados y la ley lo que quiere es tratar de colaborar en ese objetivo de que la implantación de la administración electrónica sea amigable y en ese sentido, pues algunos de sus preceptos van en esa dirección, ¿no? Pues la asistencia a los interesados en el uso de los medios electrónicos y el facilitar de alguna forma que ese acceso se produzca de forma efectiva. También establece, cosa que no es menor, determina los derechos, los sujetos que tienen derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Esto creo que es importante, porque no solo es el derecho, la posibilidad de hacerlo, sino que hay determinados sujetos que están obligados legalmente a relacionarse electrónicamente con la Administración. Lo dice expresamente el artículo 14.2 de la ley. Dice, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite en un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos. Y dice las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y, no sé si les sonará, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que se realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Quienes representen a un interesado y otras posibilidades que reglamentariamente se abren. Por tanto, ahí hay una determinación específica de los sujetos que están obligados a relacionarse necesariamente, no solo tienen derecho, tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Se establece también dentro de esta lógica, pues dentro de esa reproducción electrónica del procedimiento en sus fórmulas clásicas, pues la regulación de fórmulas como la compulsa electrónica que regula el artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Un elemento central dentro de la ley es el papel de los registros, de los distintos registros y su mecánica. El registro se establece dentro de la ley, pues un registro electrónico general en cada administración. Esto, además, estas fórmulas de registro pues van acompasadas con el régimen de los plazos que antes señalaba. Los registros electrónicos no paran y, por tanto, eso plantea problemas a la hora de la presentación de los documentos y la ley establece algunas reglas en este sentido. El registro electrónico de apoderamiento, el registro de funcionarios públicos habilitados para la asistencia e identificación y el archivo electrónico único. Si bien es verdad que aunque muchas administraciones, y en particular la de Seguridad Social, pues lo tiene, pues hay otras que la ley da un plazo hasta el año 2018, establece periodos transitorios para su efectiva puesta en marcha o aquellas que las tienen para mantener las reglas de aplicación hasta que se produzca esa reforma o esa modificación en los términos o en los términos de adaptación expresa a la ley. Quiero también subrayarles que estos temas tampoco nos resultan lejanos, porque si uno separa, a veces son disposiciones que nos pueden pillar en ocasiones lejos, pero a lo largo de los últimos años se han venido produciendo distintas reformas en aspectos que afectan directamente a materia laboral, el registro y depósito de convenios colectivos, la regulación de las agencias de colocación, el reglamento de empresas de trabajo temporal, el depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales o, más recientemente, el registro de sociedades laborales, que ya prevén específicamente procedimientos electrónicos para que se cumplan con estos específicos trámites. De hecho, si uno lee las exposiciones de motivos de esos reales decretos, pues en ellas se pone de manifiesto contundentemente que el objetivo de estas nuevas disposiciones, algunas, por ejemplo, como la de depósito de estatutos, pues procedían del año 77, como todos ustedes saben, pues es precisamente la incorporación de la administración electrónica a la tramitación y seguimiento de estos procedimientos. Por tanto, esas obligaciones de registro tienen ya antecedentes en la administración laboral. Dentro de las resoluciones y notificaciones electrónicas se sigue el mismo esquema, pues se da preferencia por la forma electrónica de los actos administrativos, dice la ley, a menos que de su naturaleza exija una más adecuada expresión de constancia. También se introduce la posibilidad de los avisos por mail o por SMS, aunque también se dice que estos no cumplen la función de una notificación y que la falta de práctica del aviso no impide que la notificación sea considerada válida, por lo tanto es un simple aviso, no cumple una función adicional, y la preferencia por la notificación a través de comparecencia electrónica, es decir, a través de incorporarse o del acceso por el interesado a la correspondiente sede electrónica que exista existente en cada caso. También se establece la idea del expediente administrativo electrónico, que está en el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Se regula el expediente electrónico, se define el concepto de expediente administrativo, electrónico además, conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como a las diligencias encaminadas a ejecutarlas, y también se establece, lógicamente, que la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente. Por tanto, las fases lógicas clásicas del procedimiento
se cualifican ahora por esa intervención electrónica. Me da cierta vergüenza porque he visto entrar a Andrés Trilla hace un momento en la sala y hablar de seguridad social y procedimiento administrativo estando en el presente me causa rubor, pero diré que en materia de seguridad social pues hay un desarrollo ya materializado y directo de todos estos elementos de articulación. Por lo tanto, la seguridad social es, en este sentido, una avanzada en estos nuevos territorios. Hay una regulación de la sede electrónica de la seguridad social, del tablón de anuncios, del registro de apoderamientos, de la identificación y firma, del registro de funcionarios, de todas esas fases que la ley anuncia, en materia de seguridad social ya están articuladas. Incluso la propia Ley General de Seguridad Social prevé ya la posibilidad de tramitación automática de determinados procedimientos. En concreto, hay una resolución reciente del año pasado, el 23 de febrero del 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde se habilita ya la posibilidad, ya aplicable, de que se produzca una tramitación enteramente automática de los procedimientos de maternidad y paternidad. Por tanto, la solicitud de esas prestaciones se hace ya íntegramente, o se puede hacer íntegramente a través de la vía electrónica. Por tanto, la seguridad social, hay una página web que imagino que todos ustedes conocen, Tu Seguridad Social, que es la vía de acceso a toda esta realidad de la tramitación electrónica en el ámbito, como digo, de la seguridad social. Bueno, yo me callo ahora ya, que ya he hablado bastante y además sin parar. Espero que sigan ustedes vivos después de este acceso que he tenido de verborrea en estos momentos, y le cedo la palabra a Martín Godino, que seguro que tiene cosas más interesantes que decirle sobre la reclamación previa. Bueno, pues aunque solo sea por cambiar de voz, que siempre como en los espectáculos, voy a hablar yo sobre la desaparición de la reclamación previa en materia laboral, aunque luego terminará Jesús con algunas consideraciones sobre los procedimientos especiales también en materia social que se mantienen pese a la labor de simplificación y teóricamente unificación que aborda la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿no?, que es como una de sus finalidades, ¿no? El tema de la reclamación previa había suscitado dudas y discusiones desde hace mucho tiempo sobre la utilidad de su mantenimiento. Y cuando se tramita la ley, los informes emitidos por los distintos organismos que tienen que hacerlo preceptivamente, pues han tenido una posición distinta, claramente distinta. Mientras el Consejo General del Poder Judicial claramente en su informe apoyaba la opción legal, que finalmente es la que ha salido, la opción legal de la desaparición, de la casi desaparición de la reclamación previa en la vía laboral, como digo, el Consejo General del Poder Judicial se posiciona claramente a favor de esa supresión con dos argumentos que ahí constan. El primero, por entender que la propia jurisprudencia constitucional y ordinaria pues había venido, que es verdad, flexibilizando de tal modo la interpretación sobre el cumplimiento de este requisito, considerándolo subsanable, incluso ejercitada ya las acciones judiciales, que no tenía sentido y que por tanto constituía una dilación en el procedimiento el mantener la reclamación previa. Y el segundo argumento era también la referencia al propio carácter antiguo por privilegiado que suponía mantener esta reclamación previa, que, como es conocido, tenía por finalidad que la propia Administración, como un privilegio, tuviera la posibilidad de revisar sus actos antes de ser llevada ante los tribunales. De tal manera que el informe del Consejo General del Poder Judicial dice este privilegio además ha perdido toda utilidad, porque lo normal es que no se admita o no se acepte o no se estime la reclamación previa, de manera que no tiene sentido mantenerlo con esa dilación que conecta con el argumento anterior. El Consejo de Estado se manifestó de una manera mucho más matizada sobre este mecanismo de la reclamación previa. En primer lugar, porque el Consejo de Estado entendía que esta reclamación previa cumple una finalidad similar a de la conciliación o mediación previas como un mecanismo preventivo que evitara el acudir a la vía jurisdiccional, entendiendo que la vía jurisdiccional es un último remedio que debe de ser intentado evitar, de manera que ese mecanismo preventivo que constituía teóricamente por lo menos la reclamación previa, pues había que pensárselo si mantenerlo o no. Y además entendía que la supresión de la reclamación previa,
Yo creo que este es un argumento que no es realista, pero no es un argumento menor, que podía suponer una mayor carga para los propios interesados en la medida en que obligaba a acudir frente a las decisiones de las administraciones públicas directamente ante la jurisdicción, sin la posibilidad de que la propia administración revisara su decisión a través del mecanismo de la reclamación previa. Bueno, en cualquier caso, la opción legal, como es conocida, es la supresión en la Ley de Procedimiento Administrativo de la reclamación previa. La reclamación previa en la vía civil y laboral, que estaba regulado en la anterior Ley de Procedimiento Administrativo del año 92, desaparece de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo dice con claridad la exposición de motivos. No existe como institución de nuestro derecho administrativo hoy en el ámbito de la Ley de Procedimiento Administrativo común la reclamación previa, ni en la vía laboral ni en la vía civil. Por tanto, puede decirse que es una institución desde el punto de vista del derecho administrativo extinguida o muerta, porque no se mantiene de ninguna manera en la regulación de la ley. Como digo, en la exposición de motivos con toda claridad dice la ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que de este modo quedan suprimidas. Por tanto, yo creo que este es un pronunciamiento de la ley en la exposición de motivos que debe de ser tenido en cuenta de una manera importante, yo creo, cuando se interpreta la traslación que de estos hechos se ha hecho al ámbito laboral, que, como sabéis todos, no está siendo pacífica en la interpretación que se está haciendo. Bueno, la disposición final tercera de la Ley de Procedimiento Administrativo, como consecuencia de la desaparición en la propia Ley de Procedimiento Administrativo de esta figura de la reclamación previa, pues modifica estos preceptos de la Ley de la Jurisdicción Social que ahí se señalan, básicamente todos o muchos de los que se refieren a la conciliación y mediación previa y a las excepciones a la obligación de plantear la conciliación o mediación previas y a la propia regulación de la reclamación administrativa en los procedimientos que ahora veremos en que se mantiene, que pasan a ser procedimientos excepcionales y que además pasan a ser una institución esta de la reclamación previa en vía laboral, que es una institución ya laboral, porque, insisto, no tiene apoyo en la Ley de Procedimiento Administrativo que la ha suprimido. Yo creo que quizá en la interpretación que haya de darse al mantenimiento de esos supuestos excepcionales de reclamación previa, este tiene que ser un criterio, yo creo, muy a tener en cuenta. Bueno, como nos ocurre a los abogados, pues voy a plantear el tema con tres preguntas, con respuestas, intentando ser lo más rotundo posible. Luego esta rotundidad que los clientes agradecen, pero luego cuando te la pegas dicen, pero si me dijiste que esto era así. Bueno, ¿ha quedado suprimida la reclamación en vía administrativa como requisito previo? Pues sí. La reclamación previa ha sido, en mi opinión, suprimida a todos los efectos, salvo en dos supuestos excepcionales, que son excepciones y que, por tanto, como tal deben ser tratados, que son los que ahí señalo. Las reclamaciones en materia de prestaciones de seguridad social, que según el artículo 71 siguen requiriendo de la reclamación previa, en realidad es el único supuesto de mantenimiento de la reclamación previa como tal, en el concepto que hemos tenido de reclamación previa, que es aquella que se plantea ante la Administración para que revise un acto administrativo expreso o presunto por silencio. Es decir, hay acto administrativo y hay necesidad de acudir, en materia, insisto, solo de prestaciones de seguridad social, hay necesidad de acudir a darle la oportunidad, a través de esa reclamación previa a la Administración, de que pueda modificar su criterio antes de acudir a la vía jurisdiccional. En realidad yo creo, insisto, que este es el único supuesto en que se mantiene en sentido estricto, en sentido jurídico, la reclamación previa. Se mantiene también la reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación, artículo 117 de la ley, pero en realidad aquí no estamos ante a mi modo de ver, no estamos en sentido estricto ante una reclamación previa, entendida la reclamación previa, como he dicho, como reclamación que se plantea tras la existencia ya de un acto administrativo expreso o presunto frente al que se da la posibilidad a la Administración de rectificar el criterio, sino que lo que se da es una reclamación inicial. Es decir, en la reclamación al Estado de salarios de tramitación no estamos reclamando contra un acto administrativo o ejerciendo una reclamación frente a un acto ya dictado, sino pidiendo justamente a la Administración que se pronuncie sobre la reclamación de esos salarios que, por haber excedido de los plazos establecidos legalmente, corresponde hacerse cargo ellos al Estado. Bueno, en cualquier caso, la señalo porque es un supuesto, digamos, similar o por lo menos quizá equiparable, al menos en su funcionamiento, a la reclamación antes de acudir a la vía jurisdiccional social. Por tanto,
Como digo, en mi opinión, ahora explicaré por qué, como es natural, porque ha habido opiniones contrarias sobre la materia, no hay más reclamaciones previas que en estos supuestos. En ninguno de los demás, a mi modo de ver. Vamos a ver los que es posible y las interpretaciones que se han hecho de estas reglas o de para sostener criterios contrarios. Por algunos se ha dicho que la reclamación previa ha quedado sustituida en todos los supuestos por la necesidad de agotar la vía administrativa, las vías ordinarias de impugnación previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo, que, como es sabido, son el recurso de alzada y el potestativo de reposición. Entonces, hay quien ha dicho, y en fin, una persona cualificada, que ahora, para plantear una demanda laboral ante la Administración, hay que acudir primero al agotamiento de la vía administrativa a través de estos recursos de alzada o potestativo de reposición. Bueno, mi opinión y nuestra opinión, en este caso compartida, porque es un tema que hemos discutido y internamente también, es que no es así. Lo que se produce, y quizá el error está en una lectura, yo creo que a nuestro modo de ver equivocada, del artículo 69.1 del nuevo artículo 69.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que lleva por título agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social, y dice: para poder demandar al Estado, comunidades autónomas, entidades locales o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de lo mismo, será requisito necesario haber agotado la vía administrativa cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable. Cuando así proceda. ¿Y cuándo procede a agotar la vía administrativa? Cuando la Administración actúa dictando actos administrativos, es decir, cuando actúa en el ejercicio de potestades públicas y, por tanto, dicta resoluciones, actos administrativos que, efectivamente, en materia laboral, cuando tiene competencia en materia laboral para dictar esos actos administrativos, por ejemplo, cuando aprueba un expediente en materia de un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, donde tiene que autorizarlo, en ese caso, como estamos ante un acto administrativo en el ejercicio de potestades administrativas, habrá que agotar la vía administrativa con el correspondiente recurso de alzada. Si le ponemos a eso nombres y apellidos, estaríamos en los supuestos de los procedimientos que se contemplan en los artículos que ahí se citan de la Ley de la Jurisdicción Social, que son todos los supuestos de competencia de la jurisdicción social en los que la Administración actúa como poder público, en los que actúa ejercitando potestad pública y, por tanto, dictando actos administrativos que, efectivamente, para impugnarlo tienen que agotarse o tienen que ser seguidos de la vía administrativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Administración puede ser también demandada, y era el caso propio de la reclamación previa a la vía judicial laboral, cuando actúa como empleador, cuando el empresario, cuando la Administración pública actúa en su calidad de empleador y, por tanto, sometidas al derecho laboral y no ejercitando potestades públicas ni dictando actos administrativos en el ejercicio de esas potestades públicas. Bien, en este caso, mi interpretación es que en ese caso no hay que agotar la vía administrativa, porque no estamos ante actos administrativos, estamos ante actos laborales de un empleador, que es la Administración, en toda su extensión, en términos de administración local, estatal, autonómica o entes de derecho público con personalidad jurídica dependientes de estas administraciones públicas, que cuando actúan como empleador, pues esos actos no están sometidos a la necesidad, no son actos administrativos y, por tanto, no están sometidos a la necesidad de agotar la vía administrativa. Y como no están agotados, no están sometidos a la necesidad de agotar la vía administrativa, pues no cabe o no hay que acudir a la reclamación previa, sino que directamente hay que interponer la demanda jurisdiccional. Dicho con más claridad, frente a una reclamación de un empleado público, frente a un despido, frente a una reclamación de horas extraordinarias, no tendremos que acudir a la reclamación previa ni tendremos que agotar ninguna vía administrativa por vía de recurso alzada o potestativo de reposición, sino que tendremos que ir directamente a la demanda jurisdiccional. Afortunadamente, este criterio, que yo me parece que es el razonable, es el que, como es sabido, ha terminado también plasmando por escrito la Abogacía del Estado en una circular interna, pero que yo creo que no sé si habéis tenido acceso, ha sido al final bastante conocida, y es la posición oficial de la Abogacía del Estado también en la interpretación de esta norma del 69.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Claro, la pregunta siguiente
La pregunta siguiente, que era la tercera de las que yo decía que había que hacerse, es si se ha sustituido el requisito de la reclamación previa a la vía judicial social por el intento de conciliación o de mediación, cuando no es necesario agotar la vía administrativa porque no estamos ante actos administrativos en el ejercicio de potestades administrativas que son los que exigen agotar esa vía administrativa. Es decir, aquí al final estamos ante un problema de compartimentos estancos. Es decir, aquí si el empresario actúa como empleador, no hay acto administrativo, no hay que agotar vía administrativa, pero entonces podría decirse, y hay quien lo ha dicho, algún magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha mantenido esa tesis, dice, bueno, pues entonces estamos en que hay que seguir el procedimiento de conciliación o mediación previas porque no se cumple la excepción del artículo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El artículo 64.1 dice, se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación, los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa en su caso, y los que versen sobre seguridad social y tal. Entonces, bueno, pues la tesis esta era decir, bueno, como estos procedimientos en los que la Administración actúa como empleador no hay que agotar la vía administrativa, por lo que hemos dicho, porque no son actos administrativos en el ejercicio de potestades públicas, pues hay que seguir el intento de mediación o de conciliación, porque estaríamos en el 64. Bueno, a mi juicio tampoco esa es la interpretación correcta por dos órdenes de razones. Primero, porque el precepto aplicable aquí no es el 64.1, sino el 69.1, que es el que regula la reclamación al Estado, el que regula la reclamación frente a las administraciones públicas en todos los casos y solo somete a la necesidad de agotar la vía administrativa los supuestos en que, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, sea necesario agotar la vía administrativa, que son los actos, precisamente, o son los supuestos en los que la Administración dicta actos administrativos en el ejercicio de potestades públicas en materia laboral o de seguridad social. Como digo, hay otro argumento adicional que ahí se señala, que lo ha esgrimido la Abogacía del Estado, y yo creo que con razón, que es la imposibilidad, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, el artículo 7.3 de la Ley General Presupuestaria, de que las administraciones públicas puedan transigir sobre sus derechos. Ya sabemos que esto es una cuestión, siempre me acuerdo de Gil Olmo cuando estaba en el Juzgado 26 de aquí de Madrid, y antes de ir al Supremo, que cuando entraba con algún tema de algún ayuntamiento, que me tocó durante un tiempo llevar muchas cosas de ayuntamientos de aquí de Madrid, de algunas localidades de Madrid, me preguntaba, señor letrado, ¿usted es de los que piensan que la Administración puede transigir? Con mucha coña que lo preguntaba. Bueno, en este caso quizá que eran sanciones, despidos y tal, que naturalmente se terminaban también a veces conciliando, pero bueno, esta siempre ha sido una cuestión que normalmente la Administración además utiliza en su propio beneficio. Cuando quiere te dice que no se puede transigir y cuando le parece pues se puede transigir, pero la ley dice que no se puede cuando afecta a derechos de la hacienda pública estatal, como son los comprometidos prácticamente siempre en estas reclamaciones frente a las administraciones públicas, ¿no? En cualquier caso, este criterio ha sido utilizado, como digo, para sentar criterio por la Abogacía del Estado, entendiendo que no hay tampoco que interponer frente a estas actuaciones de las administraciones públicas en el sentido del 69, administración del Estado, de las comunidades autónomas o local, y los entes de derecho público con personalidad jurídica dependientes de esas administraciones, que no hay que interponer frente a los actos, cuando realizan actos como empleador sometidos al derecho laboral, no hay que interponer reclamación previa, ni tampoco conciliación o mediación, de tal manera que en todos esos supuestos, insisto, como concluía antes, hay que acudir directamente a la demanda jurisdiccional. Entonces, la pregunta última de la parte de las que en este tema de la reclamación previa, que habrá muchas dudas seguro en el coloquio sobre este tema, quería comentar, es si existe alguna excepción, es decir, si ¿dónde está la raya de los supuestos en los que habría que interponer alguna actuación previa al ejercicio de la acción judicial frente a decisiones de las administraciones públicas? Bueno, la excepción está, pero no es una excepción nueva, es una excepción que ya se aplicaba antes también a las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público, en cuanto no se trata de entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, que es la expresión que utiliza exactamente el 69.1 de la ley reguladora. Son entidades sometidas en materia al derecho privado, salvo cuando ejercen potestades administrativas, que no es el caso,
caso y, por tanto, en estos supuestos hay que acudir a la conciliación previa del artículo 63. Pero eso era ya así antes de la modificación y de la separación de la reclamación previa. Por tanto, no hay aquí novedad. Hay por tanto, una excepción que ya era, y es una excepción limitada a estos supuestos. Es verdad que aquí, y con ello termino, hay aquí una dificultad que muchas veces para los laboralistas es una dificultad. Cuando hablas con los administrativos te dicen, porque estáis tontos y no entendéis las distinciones, pero para los laboralistas, a mí por lo menos me pasa, cuando empiezas a hablar ADIF, el ente público, la fundación para la promoción del suelo de Alcorcón y tal, pues empieza siempre a decir, esto es una entidad de derecho público, derecho privado, una sociedad mercantil, una cosa, etcétera. Bueno, no sabes muy bien a veces lo que es, ¿no? Bueno, una regla práctica que estando en una institución como esta, yo creo que siempre es de agradecer y que es una regla que a mí me han trasladado la propia Abogacía del Estado, pero que creo que es interesante, es que hay un portal, una página web en la que he entrado además la última vez esta mañana para ver si seguía funcionando antes de decirlo yo esta tarde, que es esta de inventarios de entes del sector público, donde he descubierto además que hay, a fecha de hoy, 18.838 entes públicos en España, que para hablar de simplificación del sector público en los últimos años, pues siguen siendo muchos entes, ¿no? Pero bueno, 18.838 exactamente, pero bueno, lo importante es que en este inventario ahí, la verdad es que está muy bien, porque entras y te dice si es sociedad mercantil, entidad de derecho público empresarial, organismo público, cuál es el régimen, si es de derecho público o de derecho privado, y en fin, pues hasta cotillear el patronato, no sé qué, las cosas que pones. La verdad es que tiene una información bastante completa y están todos los entes públicos dependientes de todas las administraciones locales, autonómicas y estatales. Por lo menos dice que es omnicomprensivo, no sé si en alguna comunidad autónoma los habrán creado clandestinamente y no lo dirán, pero hay que entender que no, que deben de estar todos aquí. Bueno, yo creo que este acceso, fuera ya de la broma, nos puede permitir completar, junto con las normas que regulan el propio ente de que se trate, en qué supuesto estamos, porque aquí la distinción fundamental para diferenciar no ya la existencia de reclamación previa, que no existe en ningún caso, sino para diferenciar cuando hay que acudir a la conciliación previa, que sí habrá que acudir en estos supuestos que he dicho, o no hay que acudir a la reclamación previa ni tampoco a la conciliación previa, y por tanto hay que acudir directamente a la vía jurisdiccional laboral, pues estará en la raya de separación entre los entes de derecho público y los entes de derecho privado, y esa diferenciación es la que el 69.1 de la ley reguladora hace o toma en cuenta para entender comprendido en esta regulación, que luego lleva a su vez la subdivisión de cuándo estaremos ante el supuesto agotamiento de la vía administrativa, actos administrativos, y cuándo estamos ante la no necesidad de agotar vía administrativa, que es cuando estamos ante actos realizados por la Administración como empleador, pues es una calificación que yo creo que es la determinante para actuar con seguridad jurídica. Y este creo que es el marco vigente. Yo sé que porque ahora hablaba en la puerta, me preguntaban a alguna persona, yo creo que nos genera a todos una cierta, porque da miedo, porque nos jugamos todos mucho cuando pones una y las opiniones están muy bien, pero luego tienen que no tener riesgo. Mi opinión es que este es el marco aplicable hoy yo creo que con seguridad jurídica a efectos de funcionar con las reclamaciones previas, que han quedado como una institución marginal, que no existe, como digo ya, en el derecho administrativo, pero que queda alguna reminiscencia únicamente en las reclamaciones prestacionales frente a la seguridad social, ¿no? Yo creo que este es el único supuesto de mantenimiento de las reclamaciones previas. Bueno, yo con esto doy la palabra nuevamente a Jesús, que termina la exposición sobre algunas especialidades procedimentales, y como estoy seguro que en el coloquio, de todas maneras, porque estas cosas siempre pasan, pero yo tengo el caso de uno, pues seguro que descubrimos más dificultades de interpretación de estas normas. Gracias. Bueno, pues muy brevemente para concluir esta presentación, pues analizar, como anticipaba, las especialidades procedimentales, relación de materia que establece o que sigue conservando la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. Esta es una ley común, que se autodeclara común, pero sigue manteniendo especialidades por razón de la persona, porque
esto no nos afecta, pero conviene señalarlo, la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 2 sigue diciendo que las universidades públicas se rigen por su normativa específica, por lo tanto les admite especialidad procedimental, y luego las que sí nos interesan, las que establece la disposición adicional primera de la ley, que son las especialidades procedimentales por razón de la materia. La ley es común, pero lo que hace nos distrae de lo que dice, como decía el poeta, ¿no? Porque dice que los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites se regirán por lo dispuesto en esas leyes. Por lo tanto, parece que está abriendo la posibilidad de regulaciones al margen, de procedimientos al margen establecidos por leyes especiales en esta materia. Pero no solo es eso, sino que es que la disposición adicional primera, en su párrafo segundo, primero, como decía, el artículo 1 abre la puerta a que reglamentariamente pueden establecerse procedimientos especiales. La disposición adicional primera, párrafo 1, dice lo que les acabo de decir, que los procedimientos administrativos establecidos por leyes especiales se regirán por ellas, pero no solo acaba ahí, sino que, siguiendo también la tradición de la disposición adicional quinta, sexta y séptima, y no sé si incluso octava, de la Ley 30/1992, se establecen una serie de especialidades procedimentales, algunas de ellas pues, de claro contenido laboral y social. El apartado segundo de esa disposición adicional primera pues dice que las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica, por lo tanto, pues no cabe mucha duda, y supletoriamente, introduce aquí la noción de la supletoriedad por lo establecido en esta ley. Dice, entre otras, pues las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, las actuaciones, y aquí entramos en lo laboral y en lo social, las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de seguridad social y desempleo, y las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera en el orden social y en materia de tráfico, seguridad vial y en materia de extranjería, y también los procedimientos de extranjería y asilo. Son procedimientos especiales que se siguen manteniendo y que, por tanto, en ellos la actuación de la Ley de Procedimiento Administrativo tiene carácter supletorio, por tanto, en lo que no aparezca o no fuera regulado en esta materia. La exposición de motivos, que como vemos tiene bastante contenido en cuanto a la interpretación y definición de alcance de la ley, pues se complementa de alguna forma el tenor literal de la norma, porque dice que las referencias anteriores, las que acabo de señalar, que establece la disposición adicional primera, se añaden o realiza una ejemplificación de algunos de estos supuestos, se entienden los comprendidos, los actos de encuadramiento y afiliación a la Seguridad Social y el terrible tema de las aportaciones económicas de los despidos que afecten a trabajadores de 50 años en empresas con beneficios. Ese particular y singular procedimiento, pues también es un procedimiento especial que sigue rigiéndose por normas particulares. Si resumimos o tratamos de traducir a lo práctico esa remisión que hace la ley, pues lo que nos está diciendo es que la recaudación o los problemas del régimen del procedimiento recaudatorio es norma especial, se sigue diciendo por las normas de la Ley General de Seguridad Social y por el Reglamento General de Recaudación en materia de seguridad social, con sus particulares relaciones con el Reglamento General de Recaudación del Estado. Si bien es verdad que en todas estas disposiciones pues hay ciertas idas y vueltas, porque es verdad que es el procedimiento especial, pero a veces el procedimiento especial remite al general, y hay preceptos que nos podemos encontrar, y ahí cito algunos, donde el procedimiento especial de recaudación o los otros que voy a citar, pues remiten al procedimiento común en algunas concretas y específicas materias. Lo mismo ocurre en relación con el procedimiento de liquidación, regulado también por una norma especial, por el procedimiento de actos de encuadramiento en la Seguridad Social y, cómo no, por las aportaciones económicas que tienen norma propia y norma reglamentaria propia de desarrollo. En materia de Seguridad Social, la regla es que en la tramitación, dice el artículo 129.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que la tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador, que entonces estaríamos en la especialidad, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 30/1992. Simplemente señalar que la disposición final cuarta de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que las remisiones que se hagan en la normativa vigente a la Ley 30/92, pues lógicamente se entenderán hechas a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, a la Ley 39/2015. Dice además con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a su impugnación y a la revisión de oficio. Simplemente dos apuntes y ya tres apuntes antes de concluir. Uno,
marcar la singularidad que tiene la revisión de oficio en el ámbito de la seguridad social, que es un procedimiento distinto del procedimiento administrativo propio de revisión de oficio común que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Aquí la regla es, como todos ustedes saben, el principio de revisión judicial de los actos declarativos de derechos por parte de la seguridad social. Dice que las entidades gestoras, organismos gestores y fondos de garantía no podrán revisar por sí mismos los actos declarativos de derecho y tienen que acudir a la vía jurisdiccional para hacerlo. Es verdad también, para que no nos vamos a engañar, que las revisiones de oficio, que no requieren declaración de resividad como regla general en el procedimiento de seguridad social, tienen muchas excepciones. Es decir, y que se ha ido construyendo un régimen de excepciones, tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo como en la Ley General de Seguridad Social, normas internas en la ley, por eso distingo entre excepciones sistemáticas establecidas en la propia Ley de la Jurisdicción Social y otras que están fuera de ella, que excepcionan esa regla. Por lo tanto, aunque la regla sea la revisión judicial, hay excepciones de muy diversos signos y de muy diverso alcance en relación con esta materia. Y en relación con la revisión de los actos que no tienen carácter prestacional, pues se abre la vía del artículo 151.10, el contencioso laboral que regula la ley de la jurisdicción social. El procedimiento sancionador también tiene reglas propias y, por lo tanto, es otro procedimiento que en materia laboral subsiste como un procedimiento especial. Estos procedimientos anteriores pues, eran procedimientos de alcance vinculados con la protección social, reglas de recaudación, afiliación, liquidación, aportación al tesoro, en donde en danza hay la cotización por desempleo. Bueno, están vinculados con la lógica de la seguridad social, pero la otra gran excepción, o los otros grandes procedimientos especiales que quedan vivos y que tienen regulación propia al margen, o por mejor decir, en los que solo supletoriamente actuará en la intervención o intervendrá la Ley de Procedimiento Administrativo Común, son los procedimientos sancionadores. Aquí sabemos que hay una normativa vigente, que es el Real Decreto 928 del 98 del procedimiento sancionador, que es la norma que regula esta materia, en conjunto con el artículo 50, con los artículos de 51 y siguientes de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Ahí hay una cierta duda porque, no quiero entrar en nominalismos universitarios, ya que ha dicho Martín Godino que soy persona práctica, entonces aquí a distinguir las dos nociones de subsidiariedad y supletoriedad que a los académicos nos encantan y han escrito miles de líneas. Bueno, la ley de infracciones y sanciones habla de remisión subsidiaria y la ley de procedimiento habla de remisión supletoria. Hay alguna sentencia que nos saca de este debate tan apasionante al que llegamos los académicos diciendo que más o menos es lo uno igual que lo otro, ¿no? Entonces, que lo subsidiario y lo supletorio, que son esta sentencia de lo contencioso administrativo hace una disquisición muy importante y dice, bueno, pero al final más o menos lo subsidiario es lo supletorio. Como les decía, y ocurre en el caso de los procedimientos anteriores, también hay reenvíos a la legislación común por parte de los procedimientos especiales, y les cito algunos casos. El paradigmático es el de los recursos, donde el reglamento de procedimiento sancionador remite en relación con los recursos a las reglas generales de los recursos en el procedimiento administrativo común. Concluyo con una reflexión que, claro, hablando en un colegio de abogados y de todos estos temas, pues parece como necesaria, que es los efectos que esto tiene sobre la jurisdicción competente, ¿no? El célebre debate histórico al que tanto nos hemos dedicado algunos de la delimitación de competencias entre el orden social y el contencioso administrativo, estos territorios de frontera difíciles de definir y que a la luz de estos procedimientos especiales pues cobran especial significado. Si hiciéramos un resumen, con las dudas también que todas estas cuestiones plantean, pues quedaría claro que la competencia de todos estos procedimientos especiales para conocer de la impugnación de estos sí, actos que terminan o cierran la vía administrativa, por tanto, en los que evidentemente pues cabe la vía esa de la necesidad de cerrar la vía administrativa previa, porque aquí la administración funciona con poder de imperio, como decía Martín, no es un sujeto privado, coinciden con la competencia, como digo, del orden contencioso administrativo. Expresamente lo dice el artículo 3F de la Ley de la Jurisdicción Social. Dice que es competente el orden social para conocer de las impugnaciones de los actos administrativos en materia de seguridad social relativos a inscripciones, formalizaciones frente a riesgos profesionales, tarificación, altas, bajas, liquidación de cuotas, actas de liquidación, esto es importante por lo que luego diré, actas de liquidación y de infracción vinculadas, por tanto, cuando se produce esa vinculación es competente la jurisdicción,
Cuando no hay esa vinculación, no es competente la jurisdicción contencioso administrativa. Y ahora les citaré una sentencia que muchos de ustedes conocerán, donde el Tribunal Supremo señala eso mismo. En definitiva, todas las materias, como son los actos administrativos vinculados con la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, pues son competencia del orden contencioso administrativo. Por tanto, hay una cierta sintonía procedimental, con las salvedades que ahora señalaré, entre el orden contencioso administrativo y la impugnación de los actos derivados o que terminan con los procedimientos que antes he señalado. En el caso de lo social, después de la ley, como todos sabemos, después de la ley de la jurisdicción social, la competencia para las cuestiones, los actos, la impugnación de resoluciones administrativas en materia sancionadora recayó en el orden jurisdiccional social, y el artículo 2N lo deja claro. Dice que es competente el orden social para la impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral o sindical dentro de estas. Algún matiz que les digo y alguna sentencia importante que me parece tener en cuenta estos efectos. Una, la sentencia de 22 de julio del año 2015 del Tribunal Supremo, donde se matiza lo que antes les decía. Cuando son actas de infracción y liquidación conjuntas, entonces la competencia es contencioso administrativo. Si se trata, como era el caso, de sanciones impuestas por el impago de cuotas que no están vinculadas a actas de liquidación, el Tribunal Supremo, aunque lo ha tenido que debatir y una sentencia en una dirección y luego cambió de criterio en esta que aquí les cito, considera que el orden jurisdiccional competente es el orden social. Otro de los temas que se puede plantear en esta cuestión es cuál es el procedimiento adecuado para esa impugnación. Y también hay una sentencia interesante, además una sentencia muy documentada sobre los fundamentos y fines de esta situación, esta sentencia que les cito del Tribunal Superior de Castilla y León, Valladolid, de 16 de marzo del año 2016, donde se dice que la impugnación de estas infracciones administrativas, todas se tramitan por la vía del artículo 151, el proceso contencioso laboral, este procedimiento contencioso abreviado que nos hemos incorporado en la ley de la jurisdicción social y que sirve de cauce y de vía por esta situación. Igualmente ocurre, aunque está dentro de esas excepciones procedimentales de las que antes hablaba, el procedimiento relativo a aportaciones económicas por los despidos que afecten a trabajadores de más de 50 años. En este caso, aunque estemos en una actividad recaudatoria singular, la propia norma parece que remite a la jurisdicción social y, por tanto, pues en estos casos la impugnación que procederá, entendemos, debe ser ante la jurisdicción social. Y aunque, insisto, puede estar en duda por la particular naturaleza que tiene estas aportaciones, que no aparecen claras a pesar de algunos pronunciamientos que se han producido en esta materia. Y yo poco más les tengo que decir, salvo que someternos, y con el beneplácito de Martín, a las posibles dudas y cuestiones que quieran ustedes plantear. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín, Jesús. Es un lujazo aprender con vosotros. Vamos a pasar al coloquio para resolver cuestiones prácticas que queréis plantear o dudas. Entiendo que indicarán si se puede acceder directamente a la vía jurisdiccional o cabe algún tipo de recurso. Es decir, la seguridad jurídica que tiene que recoger una resolución administrativa de indicar plazos, recursos, etcétera, eso entiendo que se seguirá cumpliendo. Claro, sin duda, la ley sigue manteniendo, de hecho, expresamente la obligación de que se establezca en la propia resolución los recursos o las actuaciones que caben contra la misma y los plazos para ello. Lo que ocurre es que, y por tanto habrá que entender que en gran parte eso despejará las dudas que pueda haber, ¿no? El problema es que, bueno, sabemos que a veces esa información no es correcta y la cuestión está en cuáles son los efectos de seguir o de no seguir las indicaciones que da la propia decisión que se impugna sobre los derechos del que impugna, ¿no? Y bueno, ya sabéis que hay resoluciones judiciales tradicionales que han dicho que en la medida en que se siga la información o el régimen de impugnación o de recursos que se haya establecido por la propia administración no puede perjudicar el derecho del interesado y, por tanto, que el error en esa actuación sería un error subsanable. Lo que pasa es que estamos ante actuaciones en
muchos de los casos sometidas a plazos de caducidad, que es donde el supuesto puede ser más grave y, por tanto, bueno, donde puede haber algún riesgo, y probablemente yo creo que ante la duda sobre una defectuosa información sobre cuál es si hay que no hacer alguna actuación de agotamiento o no de la vía administrativa, yo creo que, como siempre, en la duda habrá que asegurarse mediante el planteamiento de la demanda judicial, aunque se mantenga también esa actuación, cuando se genere alguna duda sobre alguna información que ha dado la administración pública en cuestión, ¿no? Que yo creo que es lo que hemos hecho siempre, por otra parte, ¿no? O sea que, aunque eso signifique, como decía ahora una compañera, que luego nos digan en la propia contestación que somos tontos y no somos abogados y no nos hemos enterado, ¿no? Pero bueno. Hola, buenas noches, muchas gracias. Quería preguntar por la reclamación previa. Un par de preguntas. En el caso de que se haya entendido que en su caso agotar la vía administrativa no correspondía a si era un acto sometido al derecho público o al derecho laboral, y era si el acto ponía o no fin a la vía administrativa porque había sido dictado por un organismo que no tenía superior jerárquico o sí, ya en vigor la ley, habiéndose una comunicación instintiva, habiéndose recurrido en recurso de alzada, ¿se entendería que interrumpe, perdón, en este caso, bueno, sí, suspende el plazo de caducidad de la acción de despido, o la acción estaría caducada por haber transcurrido más del plazo de 20 días? Y luego, bueno, la segunda pregunta sería, y a lo mejor esto es ignorancia por mi parte, el hecho de que cuando una administración pública actúa como empleadora, está sometida a las reglas de derecho privado, en este caso laboral y no público, ¿es general para todas las administraciones públicas o dependiendo de, dentro de cada organismo, quién tenga atribuidas las competencias en normativa laboral? No, yo creo, bueno, a la segunda yo creo que es general para todas las administraciones públicas cuando estamos hablando de relaciones sometidas al derecho laboral, ¿no? Y por tanto, cuando actúa en calidad de empleador, cualquiera que sea la naturaleza de la administración. El primero es más complicado, ¿no? Esto, como claro, estando entre abogados, yo esto siempre digo que hay que preguntar a un abogado. Yo creo que hay riesgo serio de que efectivamente no se haya producido. Ya sabemos que el plazo de caducidad es un plazo fatal, como se ha dicho en algunas ocasiones, y por tanto la realización de alguna actuación que no es jurídicamente correcta, ni era necesaria, ni era exigible, como sería el agotamiento de la vía administrativa frente a un despido, frente a una situación de despido, yo creo que no suspendería el plazo de caducidad. Vaya, mi opinión es que no, o por lo menos que hay alto riesgo de que no. Vaya, yo estoy convencido de que hay muchas posibilidades de que ese despido se considere caducado, ¿no? Por haber realizado una actuación que no era preceptiva, no era necesaria ni conveniente, y por tanto que el plazo de caducidad se ha seguido corriendo, claro. No, verdad que la reclamación previa no existe, como ha dicho Martín antes. O sea, ya no, pero lo que plantea ya no es la reclamación previa, sí, sino que planteas un recurso de alzada. Ah, un recurso de alzada. O sea, vas a la vía administrativa como si fuera... No, porque no tiene régimen. Claro, por eso. Buenas tardes y muchísimas gracias a los dos ponentes. Creo que ha sido súper clarificador. Y yo también tenía una pregunta de reclamación previa. Quería preguntarle a Martín si en los casos en los que una administración, una entidad pública empresarial, por ejemplo, que actúa como empleadora, en los casos del 69.3, es decir, cuando estamos en una acción de despido o dice la ley de más acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de los 20 días se empieza a contar desde que se notifica el acto impugnado, o hay una coletilla, dice, desde que deba entenderse agotada la vía administrativa en los demás casos. ¿A qué se refiere el legislador? O sea, ¿qué otros demás casos hay en los que deba agotarse la vía administrativa en casos de acciones sometidas a plazos de caducidad? En fin, que es que a mí eso me ocasionaba muchísima duda de si habría alguna posibilidad de interpretar que en algún caso... Bueno, desde luego no se refiere a las de despido, se refiere a otras acciones sometidas a plazo de caducidad, que yo creo que pueden ser, por ejemplo, los que se refieren estoy pensando, a impugnaciones de resoluciones administrativas en materia de expedientes de suspensión de contratos, de expedientes de extinción de contratos por fuerza mayor, por ejemplo, que es un supuesto donde entraría un plazo de impugnación de caducidad y donde yo creo que, sin embargo, es exigible el agotamiento de la vía administrativa porque es un acto administrativo en el ejercicio de una potestad administrativa en materia laboral. Pero vamos,
Todo es improvisación pura, ¿eh? Se me viene a la cabeza que ese puede ser uno de los supuestos, porque fíjate que el 69.3 es verdad que lo primero que llama, como se refiere a las acciones derivadas de despido, bueno, uno se refiere a esas, y yo creo que en ese no hay ningún caso donde haya que agotar la vía administrativa, pero se refiere también a demás acciones sujetas a plazo de caducidad, y aquí puede haber supuestos en que haya actuaciones de la Administración dictando actos administrativos, resoluciones administrativas sujetas a derecho administrativo, por lo tanto, donde yo creo que es necesario agotar la vía administrativa y que efectivamente el plazo de caducidad no empezará o no comenzará hasta que no se agote esa vía administrativa, ¿no? Se me ocurre ese porque yo creo que puede ser quizá uno muy significativo. La verdad es que no parece que pueda haber muchos supuestos donde esto se plantee, ¿no? Pero... Muchas gracias. Gracias a ambos por vuestra participación. Dos preguntas quería hacer. La primera de ellas es que entiendo que en los temas de seguridad social ahí no hay ninguna modificación, porque incluso porque la ley de procedimiento laboral sigue vigente e incluso las prestaciones o el reconocimiento de una situación, una contingencia, esto hay que seguir la reclamación previa como siempre. Pero la segunda pregunta es, en los casos de la reclamación previa, por ejemplo, en las relaciones laborales con la Administración, me da lo mismo una relación laboral de un ministerio o de cualquier organismo, ahí con la nueva ley desaparece, hay que pasar directamente a plantear una demanda. Sin duda. Vamos, yo creo que esa es la... O sea, ahí no, ya todos los trámites previos, ni conciliación, ni conciliación ni reclamación previa, porque no la hay, ni conciliación. Es decir, conciliación. que en cuanto con la carta de despido del Ministerio, automáticamente a magistratura. Está claro. Yo creo que sin ninguna duda. Como digo, porque claro, estas interpretaciones, yo creo que es evidente leyendo la ley, pero bueno, la verdad es que yo creo que habrá una cierta tranquilidad que el criterio de la Abogacía del Estado, publicado además en circular, es ese también, ¿no? Con lo cual yo creo que es indudable que eso es así. Sí. Gracias. Buenas tardes. A ver, yo tengo tres preguntas que a lo mejor pueden parecer muy simples. No, seguro que no. Pero es que tengo un lío ahora mismo. En primer lugar, la reclamación previa, bueno, según lo acaba de preguntar el compañero, entiendo que se sigue manteniendo en cuestiones de incapacidades, minusvalías, impugnaciones de altas médicas, todo este tipo de cuestiones. O sea, en materia de seguridad social no ha habido cambios. Se mantiene la reclamación previa. Luego la segunda, De seguridad social. si el tema de la reclamación previa en tema de despido, es decir, afecta al SMAC, el famoso SMAC desaparece. Y la tercera es si las leyes que se mantienen por razón de la materia, por ejemplo la Ley General Tributaria o la de Tráfico, aunque tengan sus plazos propios para sus propios procedimientos especiales, pero en la misma ley no se recoge, por ejemplo, específicamente los sábados serán inhábiles. Eso no lo dice la Ley General Tributaria, simplemente establece sus plazos de 3 meses, 6, el año, lo que sea. Entonces entiendo que el cómputo de esos 3 meses que establece la Ley General Tributaria lo computamos con arreglo a esta nueva ley, es decir, quitando los sábados. Claro, porque la Ley General Tributaria no dice específicamente los sábados serán inhábiles. Yo me remito a lo que he dicho, es decir, la ley establece una serie de procedimientos especiales que conserva, pero supletoriamente reconoce su capacidad de, en aquellos supuestos donde no haya regulación, establecer entonces, los 3 suya. meses, por ejemplo, para un procedimiento de la Ley General Tributaria, se amplían, quieras que no, porque no cuentan los sábados. No, pero no, porque si son plazos por meses, se computan de fecha a fecha. Sí, pero por ejemplo, cuando te dice que muchas veces son 30 días. Bueno, sí, si son en días, aunque sí. sea aunque la ley aplicable sea Si son 30 días, no un mes, porque... No, 100 días, por supuesto. Cuando la Ley General Tributaria te da 30 días, aunque esté sujeta a su propia normativa específica, pero pasan a ser días computados por la nueva ley, ¿no? Si no hay norma específica, sí. Yo creo que sí. Y al otro que has planteado, sin ninguna duda, era lo mismo que planteaba el compañero, yo creo que Clara... No, es decir, la particularidad es que cuando se reclame, es decir, cuando la reclamación se formule frente a administraciones públicas y entidades de derecho público con personalidad jurídica, no hay reclamación previa porque ha desaparecido y tampoco no hay vía administrativa, porque salvo que sean actos administrativos, que no lo son en ese caso, y tampoco hay que acudir a la conciliación previa ni mediación, de tal manera que hay que ir directamente a la demanda jurisdiccional. En caso de despido, vaya, por poner el caso,
demanda frente a la carta de despido, que sería el acto empresarial de la Administración Pública, la demanda judicial, en el plazo de caducidad. Que yo creo que conviene subrayar, que ha señalado Martín, en los que hay una excepción porque son entidades de derecho privado, en cuyo caso sí. Bueno, claro, sí, sociedades mercantiles y fundaciones. Y por eso yo creo que lo que decía del inventario es muy importante, porque los problemas que se plantean son monumentales, porque las sociedades dicen, los organismos públicos dicen que son una cosa y luego son otra distinta, ¿no? Entonces, ese inventario yo creo que clarifica muy bien quién es quién. Y en los casos, me cuelo delante de la compañera, si me permites, al hilo de esta pregunta. En los casos en los que tenga que reclamar contra una empresa privada y contra administración, por ejemplo, estoy pensando en supuestos de una cesión ilegal de trabajadores, ¿no? Un despido en el que el empleador aparente es una empresa privada, pero yo entiendo que hay una cesión ilegal, por ejemplo, a una administración pública, ¿no? En ese caso, en el que ya no, o sea, interrumpo frente a uno con la conciliación, ¿y qué pasa con el plazo, digamos, frente a la administración? Bueno, pero aquí hay una regla que es la del 64.2, en la que exceptúa de la obligación de conciliación, dice aquellos procesos en los que, siendo parte demanda del Estado u otro ente público, también lo fueran personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa y en esta pudiera decidirse el asunto litigioso. Con lo cual entiendo que si no estamos ante los supuestos en que la pretensión hay que someterla, que sería ese caso, al agotamiento de la vía administrativa, pues efectivamente habría que plantear la papeleta de conciliación frente a la empresa privada. Y en ese momento que he interrumpido la caducidad frente a la empresa privada, ¿está interrumpiendo también frente a la administración o debo anticipar mi presentación? Yo creo que debo anticiparme, ¿no? Y ya aportaré, pero la verdad aportaré la papeleta. Claro, ¿no? sí, yo creo que sin duda, criterio práctico sin duda, aunque yo creo que jurídicamente, prudencia, ¿no? jurídicamente yo creo que es una cuestión discutible esa, ¿no? Pero, en fin, la prudencia aconseja verlo así. Sí, presentar demanda, claro. y en todo caso ya la aportaré después. Buenas noches. Bueno, lo han planteado ya los compañeros, en supuestos de despido está claro, pero, por ejemplo, cuando lo que se impugne sea un acto de la Administración en fases previas a la contratación, por ejemplo, convocatorias, unas bases de una convocatoria, o actos sucesivos pero siempre previos a la contratación. Yo creo que en ese caso estaríamos, estas cosas siempre, los temas de los actos de convocatorias previas, ya he sabido que han dado problemas múltiples, incluso de competencia judicial sobre si son actos exactamente que forman o no parte ya del propio contrato. Yo, como en opinión no suficientemente seguramente estudiada, yo creo que en ese supuesto estaríamos ante acto administrativo, la teoría de los actos separables, acto administrativo, que sí estaría sometido al agotamiento de la vía administrativa. Por lo menos intuitivamente me parece que es la opinión más correcta, ¿no? Pero bueno, como todo habría que estudiarlo, ¿no? Sí, no sé, Jesús, si lo ves así también, pero tengo... Sí, habría que ver, claro. Yo es que ahora estoy haciendo memoria de esos actos, si son separables en el sentido de que son actos laborales o son actos... Ya, por eso... Si son actos laborales, pues entonces es la administración que actúa como empresario. Ya, pero ha habido sentencias que precisamente a efectos de competencia han mantenido que son actos distintos, pues impugnables en vía son actos en los que... No, lo que has dicho tú. Pero, en fin... ¿Y en el supuesto en el que el organismo convocante fuera una sociedad mercantil estatal o una fundación? Por complicarlo un poco más. Pues ahí sí. Bueno, yo creo que en ese caso claramente sería un acto laboral y, por tanto, sin necesidad de agotamiento ni de reclamación previa, ni de vía previa, ni de conciliación previa, ¿no? Demanda directamente. Es una entidad de derecho privado que funciona como claro, tal. En ese caso hay menos duda. Claro, eso estamos diciendo. Que en el caso de sociedades... Claro, que no habría reclamación ni agotamiento de vía naturaleza privada. Habría conciliación, como en todo supuesto de actuaciones de las sociedades mercantiles sometidas a derecho privado. Pero en esos concretos casos, y por eso la delimitación de quiénes son en cada caso, quién. Porque una cosa es lo que dice la gente que es y luego lo que realmente es. Entonces ahí... No, por eso, que es aunque parezca... la verdad es que la utilidad de ese inventario, de esa página de la Intervención General de la Administración es realmente útil porque hay una información muy completa sobre cuál es la naturaleza de cada uno de los 18.000 y pico entes públicos y lo que son, ¿no? Y si están sometidos a un derecho privado, etcétera, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. IGAE. Sí, es igae.com. IGAE.com es la página. Y dentro de esas hay un apartado que es el Invente, que es el inventario de entes. Hasta luego.
luego, Andrés. Hola, buenas tardes. Con respecto a la reclamación que se hace, reclamación de salarios de tramitación al Estado, pero como responsabilidad patrimonial, la pregunta en primer lugar sería si tendríamos que hacer, visto la entrada en vigor, una tramitación electrónica desde el primer momento, y después, si una vez que hemos solicitado, que yo entiendo que es un acto de responsabilidad patrimonial y no una de materia laboral, una vez que nos lo conceden o no nos lo conceden completo, lo que entendemos, es decir, hay que impugnar ese acto administrativo, obviamente tengo que agotar la vía administrativa antes de tener que ir a la jurisdicción laboral. Sin duda. Sí, sin duda. ¿Más preguntas? Sí, me gustaría, al hilo de la consulta que ha hecho Carlos, sobre los supuestos de despido en el que el trabajador está contratado directamente por una empresa particular, pero como ocurre en muchas obras, etcétera, el titular de la obra, digamos, es una administración pública. Pero me voy a referir a la situación particular en los asuntos que nos llega por el turno de oficio. Como solamente se nos designa para el procedimiento judicial, cuando viene el trabajador al despacho, él ya viene con su acto de conciliación, es decir, ha presentado la papeleta, ha acudido al acto de conciliación contra la empresa particular. Pero luego nos pide que la demanda incluyamos a la empresa, a la administración. Con lo que ha comentado antes, de cara a la administración, teóricamente el plazo de caducidad ya habría pasado, mientras que con respecto a la empresa particular estaría en plazo correctamente. ¿Cómo que sería es decir, nos exponemos a una sentencia que pueda entender caducada la acción para la administración pública? Bueno, yo creo que aquí hay otra regla, que es la del 2 al 64 2b, que yo creo que es el que encajaría probablemente el supuesto que planteas, que es los supuestos en que en cualquier momento del proceso, después de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la demanda frente a personas distintas de las inicialmente demandadas, donde está excluido el requisito de la conciliación también. Porque realmente en el supuesto que tú planteas, el empleador es la empresa frente a la que se ha presentado la papeleta de conciliación y por toda la administración se la demanda a otros efectos o de responsabilidad solidaria o de cualquier manera por salarios o por la razón que sea, ¿no? Con lo cual yo creo que con esta regla de excepción de la necesidad de plantear la conciliación, probablemente estaría salvado, yo creo, la posibilidad de que se alegara la caducidad, ¿no? Porque el supuesto, hombre, quizá el supuesto es cuando se pretenda la existencia de una cesión ilegal, que sería dentro de una acción de despido y por tanto se amplíe contra la administración. Ahí sometido a plazo de caducidad como es verdad que aunque se exceptúe la necesidad de la conciliación, probablemente podría ocurrir que se entendiera caducada la acción. No lo sé, tengo mis dudas sobre eso, ¿no? Sí. No se refiere únicamente cuando se ha conocido con posterioridad una persona o una entidad responsable, ¿no? Está pensado para eso sin duda, está pensado para cuando en el momento de interponer la papeleta no se conocía la necesidad de presencia y luego se ha tenido conocimiento pues, de que había una... Pero es verdad que la dicción del precepto, aunque esa sea la finalidad, es más amplia que eso, ¿no? Dice, en cualquier momento del proceso, después de haber dirigido la papeleta de la demanda contra persona determinada, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas, ¿no? Que es una dicción bastante amplia, ¿no? Claro, por eso. Entonces, y podría quizás salvarse con ese precepto, ¿no? Aunque es verdad que podría el órgano judicial decir que, bueno, que en este caso se podía haber conocido o había que haber conocido desde el momento inicial la necesidad de demandar y, por tanto, que no es correcta la utilización o el amparo de este precepto, ¿no? Incluso que hay fraude en la utilización, ¿no? Pero bueno, probablemente sería la única vía de intentar evitar esa posible caducidad. ¿Hay más preguntas? Esto demuestra que la realidad es infinita. Supera la ficción. Supera la ficción. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, podemos apoderarnos de la presentación.